El debate del siglo, del año. Jesús es el Mesías. Debate Dan Turbina versus Jacob. Vamos a ver, señores, qué fue lo que sucedió aquí. El canal donde estoy tomando esta transmisión es el Rincón Apologético, que le dejaré el link en la descripción. También dejaré el link en la descripción de Dante y de Jacob. Vamos a ver esto, señores. Pónganme en los comentarios qué opinan de si Jesús es el Mesías, sí o no. Dale play. Vamos a arrancar. Ya les estuve comentando más o menos la modalidad. Ambos la conocen. Vamos a arrancar. Sí, Dante. Solo una pequeña anotación, ¿no? Me parece muy bien el apunte que haces en términos de que el debate, de ser compartido, se preserve en su totalidad. Y al mismo tiempo me parecería bueno, como pues una cuestión de caballeros, que el debate se muestre tal cual. Es decir, también sin agregar imágenes o texto por encima del video original del debate para que se nos pueda escuchar con plena atención lo que yo digo y lo que dice Jacob, y cada una de las personas escuchando plenamente con atención lo que decimos sin elementos distractivos adicionales, pueda juzgarlo mejor. Sí, obvio. Me parece que todos pensamos de la misma manera. Está bien. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a arrancar como les había comentado. Van a haber 15 minutos iniciales y va a arrancar Dante Urbina. ¿Está bien? Cuando falte un minuto, yo voy a encender mi cámara y eso va a ser la señal para ambos que falta un minuto. ¿Está bien? Muy bien, porque a veces le interrumpe de que un minuto y el que está debatiendo, está exponiéndose, se distrae mucho. Está muy bien. Bien, ahora, si se cumple el tiempo y yo entiendo de que están cerrando la idea, siempre y cuando se cierre la idea, no sean 2 minutos adicionales, sino que están cerrando la idea, obviamente lo vamos a permitir. La idea acá no es cortarla, sino es poder entender qué es lo que se está queriendo transmitir. Así que voy a ser lo suficientemente flexible con ambos y voy a tratar de ser lo más parejo posible. ¿Está bien? Así que bueno, nada, Dante, ¿estás preparado? Bueno, arrancó Dante, señores. Bueno. Sí. ¿Estás preparado? Perfecto. Bueno. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Arrancó, señores. Vamos a ver a Dante. ¿Es Jesús el Mesías? Esa es la gran cuestión que vamos hoy a debatir. Sin más, procedo a presentarles mi argumento central. 1. El judaísmo de Jacob rechaza la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesucristo. 2. El cristianismo afirma la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesús. Muerto y resucitado, pero ¿y todas las personas resucitan como resucitó Jesús? Bueno. 3. Desde las propias fuentes judías se puede mostrar la idea de un Mesías muerto y resucitado. 4. Con base en las admisiones de los propios académicos judíos, se puede mostrar que este Mesías muerto y resucitado se identifica con Jesús. 5. Por tanto, el cristianismo es verdadero y el judaísmo de Jacob es falso. Uy, así fue que comenzamos. Uy, madre mía. Esto es lo que realmente tiene que refutar Jacob para no fracasar en este debate. Si quiere, puede diluirse en cuestiones accesorias como detalles sobre el hebreo, interpretaciones particulares de profecías, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, críticas sobre detalles particulares de historicidad del Nuevo Testamento o críticas al apóstol Pablo. Pero si no es capaz de refutar contundentemente el silogismo que acabo de presentar, no habrá sido capaz de defender el punto distintivo de su judaísmo con respecto al cristianismo y en consecuencia quedará en pie el cristianismo como religión verdadera. Recuerden, el tema de este debate es si Jesús es o no el Mesías. No si cada punto y coma del Nuevo Testamento es histórico o si se puede sostener tal o cual desarrollo particular de teología cristiana. Ni siquiera vamos a discutir todos los detalles de cristología. Solamente si Jesús es o no el Mesías. Bueno. Una anotación más. En este debate, implícita o explícitamente, Jacob va a presentarse como el judío, que representa al judaísmo y la correcta interpretación judía. Pero, como le gusta decir a él, no coman cuento. Jacob representa solo una línea del judaísmo ahora en el siglo XXI, cuando en realidad hay varias líneas de judaísmo como judíos jasídicos, cabalistas, esenios, incluso desde el siglo I, como se puede ver con la comunidad Qumran, que tienen diversas perspectivas sobre el Mesías, incluso discrepando sobre lo que plantea Jacob. Dado esto, probaré desde las escrituras judías, la tradición judía y los académicos judíos
que el Mesías tiene unas características que se cumplen en Jesucristo. Vamos a ello. Ok, vamos a ver las pruebas. Esto se está poniendo bueno. Denle like, suscríbanse al canal. Seguimos. 1. Un Mesías muerto. La idea de un Mesías que sufre una muerte ignominiosa resulta chocante en general para judíos como Jacob, pero resulta que eso es exactamente lo que nos informan las escrituras judías. Dice Isaías 53 del 8 al 9, fue cortado de la tierra de los vivientes. Con lo rico fue en su muerte. Eso claramente significa la muerte del Mesías. Va, pero ese texto no se refiere al Mesías, replicará Jacob. Pero resulta que las interpretaciones judías más antiguas lo refieren al Mesías, como apunta el historiador judío Daniel Boyarin. Y todo se remonta nuevamente a la interpretación de un grupo, de una persona. ¡Qué lío! Escuchen lo que dijo Dante aquí, escuchen. El Mesías. Escuchen. Va, pero ese texto no se refiere al Mesías, replicará Jacob. Pero resulta que las interpretaciones judías más antiguas lo refieren al Mesías, como apunta el historiador judío Daniel Boyarin, PhD por el Jewish Theological Seminary of America. Cito. Muchas autoridades judías, tal vez incluso la mayoría, hasta casi el periodo moderno, han leído Isaías 53 como refiriéndose al Mesías. Por ejemplo, el rabino Jonathan Ben Uziel aplicó dicho texto al Mesías en el Targum Jonathan. ¿Y saben de cuándo es? De entre el siglo I antes de Cristo y I después de Cristo. Es decir, justo antes del ministerio de Jesús. Ese dato está muy bueno. Está muy bueno ese dato. Ojo. Así que la interpretación mesiánica de este pasaje no es un tardío invento cristiano, sino una antigua tradición judía. A su vez, en el siglo II, el rabino Shimon Bar Yochai dice directamente, morirá el Mesías. Y por si esto fuera poco, resulta que una fuente judía tan indiscutible como el Talmud babilónico dice que se hace lamento por, cito, el Mesías que fue asesinado y traspasado, Suca 52a. 2. Un Mesías resucitado. Ya demostramos desde las propias fuentes judías un Mesías muerto, pero ¿quedará muerto? Esto lo responde el propio texto de Isaías. En Isaías 53, del 8 al 9, vemos que el Mesías es muerto, pero miren... Miren cómo se ríe Jacob. Miren cómo se ríe. Miren la risita, como el que dice, yo tengo algo bajo la manga. ¿Qué tendrá Jacob bajo la manga, Bueno, yo no conozco mucho de judaísmo y esto, no sé nada, señores. Solamente conozco el cristianismo. Hay que escucharlo. Lo que dicen los versículos inmediatamente siguientes. Isaías 53 del 10 al 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá largos días, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto es alucinante. Dice que derramó su vida hasta la muerte, pero al mismo tiempo vivirá para... vivirá para... Alucinante. Dice que derramó su vida hasta la muerte, pero al mismo tiempo vivirá para ver el fruto de su sacrificio. O sea, morirá y luego vivirá para ver el fruto de su sacrificio. ¿Qué es eso sino un Mesías resucitado? ¿Quieren más? Pues resulta que la propia enciclopedia judía nos habla del Mesías Ben Yosef, que muere, pero es luego resucitado por el Mesías Ben David. Ahora bien, ¿de cuántos Mesías nos habla la Biblia judía? A ver. Solo de uno. En consecuencia, los judíos se han metido en un problemón por rechazar al único Mesías, Jesucristo, en que tienen que multiplicar los números de Mesías para tratar de explicar los diversos pasajes mesiánicos de sus propias escrituras. Entonces, ¿no es más plausible y parsimoniosa la visión cristiana de un solo Mesías que muere y resucita en lugar de dos? Y si Jacob insiste en que es absolutamente ajena al judaísmo la idea de un Mesías muerto y resucitado, le tengo un dato perturbador. Resulta que nada... Señores, Jacob está fajado buscando datos y buscando cosas. Ojo, lo que se viene picante. A menos que el académico judío Israel Noll, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene que ya antes de Cristo, los judíos de la comunidad Qumran, en ellos estaba presente la idea de que, cito, el líder mesiánico sería rechazado, asesinado y resucitado. Yo creo que aquí se acabó el debate ya, comenzando. Escuchen lo que dijo Dante. Escuchen esto aquí, señores, pero no puedo creerlo. Escuchen. Tengo un dato perturbador. Este dato. Resulta que nada menos que el académico judío Israel Noll, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene que ya antes de Cristo, los judíos de la comunidad Qumran, en ellos estaba presente la idea de que, cito, el líder mesiánico sería rechazado, asesinado y resucitado. Bueno. Fin de cita. 3. Jesús es el Mesías muerto y resucitado. Para demostrar este punto me basaré en el enfoque de los hechos mínimos.
De este modo, no necesito defender cada punto y coma del Nuevo Testamento, sino solo unos hechos básicos que son en general aceptados como históricos, incluso por académicos críticos. Pero aquí viene lo interesante y estresante para Jacob. Que estos hechos mínimos los voy a defender con puros académicos judíos. Hecho 1, la tumba vacía. Dice el académico judío Yehezkel Kaufman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cito: el tercer día luego de la crucifixión ocurrió el evento. El cuerpo de Cristo desapareció de la tumba. Se desconoce cómo sucedió exactamente esto. Bueno. ¡Qué interesante! Afirma que se desconoce la explicación de este hecho, pero no niega que se trata de un hecho. Además, la historicidad del relato de la tumba vacía es reforzado por el hecho de que fue primariamente testimoniado por mujeres. Bueno, esto está bueno, señores. Como denle explica like. el historiador judío Pinchas Lapide, cito: en una narrativa puramente ficticia, uno habría evitado hacer a las mujeres los principales testigos, por cuanto en el judaísmo rabínico eran consideradas como incapaces de dar un testimonio válido. Dice un antiguo Midrash: uno no puede basarse en las palabras de una mujer. Se enseñaba que las mujeres eran incapaces de dar testimonio ante una corte. Yalkut Shimoni 1.82. Luego, como una historia inventada no habría incorporado ello, debe tratarse de un hecho histórico. Hecho 2. Las experiencias de Cristo resucitado. No una cristiana, sino la historiadora judía Paula Fredriksen, PhD por la Universidad de Princeton, dice que, cito: la convicción de los discípulos de que habían visto a Cristo resucitado forma parte de los hechos históricos conocidos más allá de toda duda. Bueno. ¡Qué fuerte! Una historiadora judía diciendo que la convicción de haber visto a Cristo resucitado es un hecho histórico indubitable. Tal vez Jacob dirá: bueno, pero los discípulos solo experimentaron a un Jesús espiritual, no a uno corporalmente resucitado. Pero sería refutado por el académico judío Mitchell Kogan, PhD por la Syracuse University, quien dice, cito: después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron teniendo experiencia de él en su forma corporal. No tengo motivos para dudar de la autenticidad de dicha experiencia. Bueno, se la está poniendo muy difícil a Jacob, Dante. Muy difícil. 3. La creencia temprana en la resurrección. El propio Jacob admite que hay 7 cartas que son, cito, indiscutiblemente Pablo, y fueron escritas alrededor del 50 al 55. Pero resulta que entre estas está Primera de Corintios, donde dice que Jesús fue sepultado y resucitó. Primera de Corintios 15:4. Dentro de una estructura de credo que es anterior a Pablo, pues él la precede con la frase lo que recibí. Primera de Corintios 15:3. Ahora, ¿qué tan anterior es el contenido? Así que Pablo hizo, y esto recibí del Señor. De ese credo. De acuerdo con el académico judío John Levenson, PhD por la Universidad de Harvard, y su coautor Kevin Madigan, cito: con toda probabilidad, este anuncio fue ya proclamado durante la década en que murió Jesús, alrededor de 20 años antes de que Pablo enviase su carta a los Corintios. Eso significa que la creencia en la resurrección de Jesús ya estaba presente desde la década del año 30. Según admisión de este académico judío PhD por la Universidad de Harvard. Ahora, si Jacob no quiere caer en irracionalidad, tiene que aplicar el principio de razón suficiente e intentar siquiera una explicación de estos 3 hechos admitidos como históricos incluso por grandes académicos judíos. Se han elucubrado varias teorías, como que el cuerpo fue robado o que Jesús se desmayó en la cruz y luego se reanimó, etc. Pero resulta que el propio académico judío Geza Berman... yo no había escuchado esa, que Cristo se desmayó en la cruz y luego despertó. Yo no había escuchado esa. Esa yo no... Dígame si ustedes habían escuchado esa. No escuché esa. Admite que, cito, ninguna de las teorías sugeridas resiste un escrutinio riguroso. De este modo, como apunta el historiador judío Pinchas Lapide, aunque puede haber discusiones sobre determinados detalles de los relatos de la resurrección, igual, cito, permanece un núcleo histórico que no puede ser desmitologizado. Ninguna alucinación es suficiente para explicar tal revolucionaria transformación. La resurrección es la mejor explicación. De ahí que el propio Lapide, siendo judío, no es cristiano, siendo judío, se vea obligado a reconocer que la resurrección es, cito, un hecho de la historia, pues algo que podemos designar como evento histórico debe haber ocurrido por cuanto sus resultados fueron históricos. 4. El dilema judío ante la resurrección. Frente a toda esta evidencia, Jacob podría decir, bueno, Jesús realmente resucitó, pero eso no prueba que sea el Mesías. Pero si intenta, eso se va a meter en un problemón. Claro, ¿cómo es que
las personas cuando mueren resucitan. Pero venga acá, y lo traspasaron y todo. No, si dice eso, la macó. Durante su propio ministerio, Jesús hizo varias afirmaciones mesiánicas y puso énfasis en su resurrección como la señal que vindicaría su identidad como Mesías. Véase, por ejemplo, Mateo 12, del 39 al 40. Jacob podría decir, bueno, pero también un falso profeta podría hacer señales y prodigios. Eso no necesariamente prueba que viene de Dios. Pero con el caso de la resurrección, esa escapatoria que tanto le gusta, no le va a funcionar. Porque la resurrección es un milagro que solo puede hacer Dios, de acuerdo con las propias fuentes judías. Bueno, ¿de acuerdo a quién? ¿A quién? Repítelo. Solo puede hacer Dios, de acuerdo con las propias fuentes judías. Bueno. Dice el Talmud de Jerusalén, solamente el Altísimo puede resucitar a los muertos, como está escrito, el Señor mata y da vida, y hace descender al sepulcro y hace subir. 1 Samuel 2:6. Luego, como la resurrección solo puede venir de Dios, la resurrección de Cristo o de Jesús vindica sus afirmaciones mesiánicas y por tanto, Él es el Mesías. Punto. Fin del debate. Así que Jacob no tiene escapatoria. Ay, bobo. O niega la resurrección, para lo cual tendrá que refutar contundentemente todos los puntos que he planteado previamente, o acepta que Jesús es el Mesías. Y si intenta escapar apelando a detallitos periféricos de ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? o discusiones de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a notar. Ay. Así pues, la resurrección de Jesús da garantía de la fe cristiana y muestra que nuestra esperanza no es vacía, pues podemos confiar en que Jesús completará como Mesías lo que prometió para su segunda venida, precisamente por lo que ya cumplió en su primera venida, resucitar. Jacob intenta decir que esto es simplemente una excusa diciendo lo siguiente. Voy a citar palabras de Jacob. Atención. A ver. Yo también te puedo decir lo mismo. Bueno, que me maten y cuando regrese vas a ver que yo voy a hacer que el mundo sea mejor. Bueno, Jacob, primero resucitas y ya luego hablamos. No, pero Dante vino con todos, señores. Es con todos. Oh, my God. Señores, díganme qué opinan. Voy a leer todos los comentarios. Seguimos. 5. Ábrete a la posibilidad de aceptar al Mesías. La policía. No. En lo que sigue de este debate, siguiendo una interpretación de los judíos actuales, Jacob va a intentar convencerlos de que Jesús no cumple tal o cual profecía mesiánica. Pero si no sí, yo he escuchado eso mucho, que dicen, no, que no cumple la profecía, que no cumple esto, que no cumple aquello. Es la interpretación de ellos. Y recuerdan que Jesús vino por eso, porque ellos estaban ya malinterpretando y haciendo muchas cosas mal. De que Jesús no cumple tal o cual profecía mesiánica. Pero si no logra refutar la resurrección de Jesús, ¿no debería abrirse a la posibilidad de que los judíos puedan estar equivocados en rechazarlo? Claro. Debería hacerlo, pues el propio Dios dijo a los judíos como él, en las escrituras judías, mis caminos no son vuestros caminos. Isaías 55:8. Parece precisamente que Dios ha tomado un camino inesperado para los judíos, el de un Mesías muerto y resucitado que ellos mismos rechazarían. Y si la resurrección es cierta, entonces habrá que pensar que más allá de lo que diga Jacob, la interpretación más plausible de los textos mesiánicos será aquella que corresponda con Jesús. De este modo, Jesús es el Hijo del Hombre, Daniel 7:13, el niño que nos es nacido, Isaías 9:6, en Belén, Miqueas 5:2, siendo del linaje de David, 2 Samuel 7:12, y con su paso llenará de gloria en Galilea, Isaías 9:1. Todo del Antiguo Testamento. Oh, my God, nada del Nuevo Testamento. Sin embargo, será rechazado por los propios judíos que lo tuvieron por herido de Dios, Isaías 53:4, pero con su sufrimiento justificará a muchos, Isaías 53:11, derramando su vida hasta la muerte, Isaías 53:12, y lo mirarán como al que traspasaron, Zacarías 12:10, pero no quedará en la tumba, sino que vivirá, Isaías 53:10. De este modo trascenderá las fronteras del mero pueblo judío y será luz para las naciones. Isaías 49:6. Y así se cumplirá que la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Un minuto, señores. Salmo 118:22. ¿Seguirá Jacob rechazando a aquel que se ha convertido en la piedra angular, el Mesías muerto y resucitado? Sin lugar a dudas, Jesús es el judío más importante e influyente en la historia. Y encima resucitó. ¿No habrá Jacob una pequeña posibilidad de que sea el Mesías? De hecho, en video del 3 de diciembre de 2022, Jacob dijo,
Ay. Durante el siglo I y siglo II hubo 24 personas que se hicieron llamar Mesías. Las personas solo conocen a Jesús. ¿No te parece curioso que todos esos 24 quedaron muertos en la tumba y pasaron a la historia? Y solamente reconocen a Jesús. Uy. Y casi como irrelevantes. Y el judío más relevante de toda la historia es precisamente aquel que ustedes rechazan como Mesías. Eso requiere una explicación. Muchas gracias. ¡Ay, bobo! Señores, ahí estuvo la exposición de Dan Turbina defendiendo el cristianismo. Hay que escuchar a Jacob, señores. Denle like. Muchas gracias, bueno. Dante. Quedaban 5 segundos. Gracias por tu ponencia inicial. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos casi 2.900 personas. Okay. Dejen su like, dejen sus comentarios. Le pido por favor a los moderadores que estén ahí atentos a cualquier comentario que pueda ser ofensivo o que no respete el espíritu de este debate. Vamos ahora con los 15 minutos iniciales para Jacob. Lo único que les voy a pedir es eso. Gracias, Dante, te muteaste. Si se pueden mutear ustedes cada vez que le toque al otro, porque bueno, yo estoy teniendo un problemita acá logístico y no lo puedo hacer yo, así que si se pueden mantener muteados, les agradezco un montonazo. Bien. ¿Estás listo, Jacob? Seguro. Bien, bueno. Arrancamos en 5-4. Bueno, acuérdate, en el último minuto enciendo la cámara, no digo nada para no interrumpir, está bien, pero enciendo la cámara. Arrancamos en 5-4-3-2-1. Va. Arrancó Jacob, señores. Vamos a ver. Gracias, Dante, por exponer tu punto. Para mí es muy extraño debatir con un católico porque generalmente los católicos no tienen misiones para evangelizarnos. Hoy en día ni tienen campañas contra la creencia de los judíos. Por eso es que para mí este espacio es muy poco común, poco esperado, porque uno no ve católicos buscando debates con judíos y por eso me sorprende todo este escenario un poco alucinante para mí. Interesante, interesante. Accedí obviamente porque Santi, sabemos que esos diálogos son poco hostiles, así fue mi experiencia con él y tú pues también sé que no te metes contra judíos, Dante, sé que eres un gran adversario de los protestantes, pero por eso lo que voy a hacer a continuación. Muy bueno, Dante, contra los protestantes, muy bueno. Por favor, el público, ya lo dije antes, no se lo tomen como un desafío ni como una ofensa. Yo sé que muchos cristianos apoyan a Israel en este momento, así que voy a tratar de suavizar mis palabras lo más posible. El cristianismo utiliza muchos términos parecidos a los del judaísmo, pero nosotros entendemos cosas distintas. Pero está muy mala la señal de Dante. Miren, muy lento se ve. Se ve que a veces falla. Mira qué borroso se ve. Ojalá que se pueda mejorar eso. Déjame ver más para adelante. Sí, se mejora. Por ejemplo, infierno lo entendemos de forma distinta con el Geinom. La salvación es una idea distinta. El diablo es un concepto distinto. Y lo mismo ocurre con la palabra Mesías. No entendemos lo mismo. Por eso es que este diálogo es un diálogo entre sordos. Así que yo sé que les sorprende a muchos de cómo es posible que los judíos, que son aquellos que estudian la Biblia desde que son pequeños, día y noche, hasta que nos morimos, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos toda la vida, justamente somos nosotros los que no creemos en Jesús. ¿Cómo es posible? Entonces, hay varias salidas del cristianismo para esto. Que estamos ciegos, que tenemos una venda en los ojos, que matamos a los profetas, cualquier explicación, pero una muy común que me encontré últimamente es que somos muy carnales espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos carnales? Porque la definición de Mesías para nosotros es una figura política y, ojo, nosotros no desconectamos la espiritualidad de la política, son ideas que van de la mano, porque esa será la grandeza del Mashiach como político. En grandes rasgos, Mesías es un cargo político, básicamente Mesías significa ungido. Ungido es un ritual que se hacía para darle un cargo colectivo a las personas con un aceite de unción, Éxodo 30, así se le hizo a la realeza de Israel a lo largo de la historia, Saúl, David, Salomón, incluso a los rebeldes como Absalom. El cargo que se le daba colectivamente a las personas, el cargo de ungido, se le daba, por ejemplo, a los sacerdotes, Cohen HaMashiach, en Levítico 4.3, etc. Incluso en plural, por ejemplo, no toquen a mis ungidos, está escrito en Salmo 105, es decir, a mis Mesías, se podría decir, porque al Tigru Bim Shihai está escrito. Y lo mismo, el Melech HaMashiach, en hebreo, el rey Mesías, es una persona que debe reinar en el sentido político. Paréntesis, incluso a Ciro, que no era un judío, a él se le llama Mesías de Dios, como en Isaías 45. ¿Por qué? Porque él en el siglo VI antes de la era común, él hace un edicto para que los judíos pudiéramos volver a nuestra tierra y tener nuevamente una autonomía. Y durante el periodo exílico de Israel se reforzó la idea de que esta esperanza, ¿sí?, de que la casa de David debe volver a gobernar en Israel. Esto está escrito a lo largo de todo el Tanaj. Paréntesis, todas estas citas se las puedo dar más adelante si el público las pide, pero solo para, no sé cómo el tiempo se maneja en este tipo de debates tan formalizados, pero bueno.
Isaías es el profeta que básicamente más tuvo influencia en describir las características del Mashiach, ¿sí? Ok, Isaías habló mucho de Mesías. Vamos a ver. Y lo que él hace es que él traslada la importancia en las virtudes del Mashiach. Y algunas de las características para que el público entienda nuestro punto de vista es que debe ser un juez, un maestro de la Torá, que tenga un carisma para gobernar, que sea profeta, que sea guerrero. Eso es algo que suele no ser muy entendido en religiones externas, pero el Mesías debe liderar militarmente a Israel para poder liberarla. Este es uno de los detalles que más influyó en la percepción del Mashiach en el siglo I. Por eso que yo he visto que en las películas de ella, en las películas cuando los apóstoles están como emocionados porque que creen que Jesús iba a liderar, iba a coger espada, tropa y todo eso, y va a acabar con todo. Por eso que yo creo que fue en la serie que está en Netflix, el elegido, el enviado. Se ve como que ellos están, bueno, ahora sí se va el mal, el Mesías va a acabar con todo. Eso es lo que yo creía. Los grupos judíos en general, y me gustó que Dante dice el judaísmo de Jacob. Es verdad, porque en el siglo I había muchas formas de ver el judaísmo. Es decir, pero el factor común que tenían estos grupos es la idea de la salvación. Y salvación para judíos, siglo I y hasta el día de hoy, es la salvación nacional. Es decir, la liberación nacional de Israel. En el siglo I, Judea estaba ocupada por el Imperio Romano y había una esperanza judía de que... Ok, ya entiendo. Entonces, para ellos, la salvación era salvarse del pueblo, de la dictadura, de la supresión y todo eso. Pero me parece que ahí es donde ellos se equivocan, porque Jesús viene a liberarlo, pero no de eso, viene a salvarlo, de la vida eterna. Entonces, me parece que ahí es donde ellos se confunden. Jesús vino... Van a morir, todos van a morir como murió Jesús. Todos vamos a morir como murió Jesús. Y luego van a resucitar si creen en Él y hacen lo que Él mandó. Eso es lo que ellos no creen. Entonces Dios manda a su Hijo, manda al Mesías para salvarlo. Ellos están esperando que lo salven de la dictadura, de los malos reyes, de los malos, de eso lo que le pasó a ellos. Pero Dios quiere salvarlo, es su alma, darle vida eterna, su espíritu. Me parece que por ahí la vuelta. Dígame qué opinan. De Israel, en el siglo I, Judea estaba ocupada por el Imperio Romano y había una esperanza judía de que llegaría un Mesías davídico que los liberaría. Ejemplos de estos tantos personajes que se mencionaron en la lista: Teudas, Judas el Galileo, Menachem ben Hizquía, el judío de Egipto, Shimon bar Giora, Menachem ben Yehuda, Bar Kosiba. Todos estos personajes tienen algo en común. Todos intentaron liberar Jerusalén, todos fueron candidatos mesiánicos y todos fueron matados en guerra. Por ende, todos fueron mesías que fracasaron. Entonces, y esto también se atestiguado por fuentes de no judíos: Tácito, Suetonio. Josefo explica todo esto nuevamente. Si quieren citas, se las puedo dar después, pero no sé el tiempo, ¿sí? Pero el concepto de Mesías estaba ligado a la liberación nacional hasta el día de hoy. Entonces, la idea incluso continúa. Él está agarrando ahí para decir que Jesús no es el Mesías, porque ellos están esperando a alguien que lo libre nacionalmente, que lo libre el pueblo, que lo libre de los políticos. Bueno, como que no entendieron ellos de qué se trataba el Mesías. ¿Qué era lo que venía a hacer? Era liberar su alma, su espíritu, darle vida eterna. Con vehemencia después a judíos del siglo II, la revuelta contra el emperador Trajano, se unen judíos de Egipto, de Libia, de todo el norte de África, la revuelta de Bar Kokhba, y hablemos de eso. Y lo que ocurre en cambio es que el recién nacido grupo cristiano, ellos no tomaron parte en la lucha para ayudar a salvar a Israel. Salvar, nuevamente, para nosotros es un concepto nacional. Quizás es porque la nueva definición mesiánica de este nuevo grupo cristiano era distinta al colectivo judío. Y quizás es porque ya en la segunda generación, que fue cuando fue la revuelta de Bar Kokhba, ya era una nueva religión sin casi judíos en ella. Y no solamente en la tierra de Israel este era el concepto, también en el mundo helenístico era así. En la traducción del Septuaginta vemos en Números 24:17 que se habla sobre el concepto de un liberador, de un Mesías, se puede decir, como un hombre, humano, persona, ¿sí? Antropos. Filón de Alejandría, por ejemplo, él no mencionó el tema escatológico porque su exégesis fue sobre la Torá y no sobre los profetas, pero Filón no era indiferente a estas aspiraciones mesiánicas de su tiempo, así lo dicen académicos. En los comentarios, esto es en la transmisión en vivo, señores, en los comentarios están diciendo que está flojo el argumento de Jacob. ¿Qué opinan ustedes? Del tema como José María Triviño y todos ellos, pero se entendía al Mesías como una figura humana. Es verdad que hay veces sobrenatural, pero al fin de cuentas es un ser humano. El caso de los saduceos era menos explícito porque los saduceos ya tenían el poder político, ellos no tenían esta Torá oral y ellos estaban encaminados con Roma, así que su expectativa mesiánica, si tú ya tienes el poder político, pues no tenía mucho sentido. Los esenios, por ejemplo, en los rollos de
el Mar Muerto. Hay 3 tipos de Mesías, de hecho, está el sacerdote, el rey, el profeta. Lo que hace el cristianismo, y esta es como la innovación del cristianismo por fuera de los judaísmos, es que conglomeran estas 3 ideas en un solo personaje. Por eso es que es una diferencia de los judaísmos de la época. Ahora, la aspiración de los qumranitas, porque se ha estimado que los qumranitas eran una rama de los esenios, ellos aspiraban a liberar el templo, a restaurar la nación de Israel. Eso de la lucha de los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad. Existe la hipótesis de Israel Noll, por supuesto, sobre que el Mesías que sufre en los textos de Qumran. Puedo explicar ese tema más adelante en la refutación, porque el profesor Dante tocó el tema, pero es una hipótesis bastante rechazada en la academia. Me atrevo a decir que de las más rechazadas en el mundo académico, que hablaré después, pero sea como sea el personaje, es sufriente, no tiene ningún elemento davídico o salvífico en los textos de Qumran. Segundo, o tercero o quinto, no sé en qué punto voy, nadie esperaba que el Mesías davídico fracasara en su liberación nacional. Existe un concepto rabínico que se llama Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, que es una figura de la tribu de Efraín que cae en combate, pero no es davídico, es un guerrero que lucha batallas para liberar a Israel, pero incluso el Mashiach ben Yosef, su sangre no es para expiar pecados, como lo dice Pesach Tarabati, tiene un artículo académico del tema, sino que lucha en batallas para liberar a Israel nacionalmente. O sea, esta idea aparece en la literatura rabínica y lamento que fuentes del misionerismo cristiano, lamento decirlo, traten de utilizar las fuentes judías como si nosotros no las conociéramos y tratan de sacar con pinzas para que nosotros, digamos... Ustedes la conocen. Para mí que sí que la conocen, pero la malinterpretan, porque por eso que no lo aceptaron a Jesús. Malinterpretaron a qué vino Jesús. Qué lío, señores. Esto es tristeza. Me da tristeza. Wow, Dios. Tomen un contexto que no está ahí. Ahora, incluso la idea de que un Mesías no debe morir, incluso se insinúa en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 20 tienen a Tomás el incrédulo, que cómo va a creer que ese es Jesús, que está revivido, porque la idea de un Mesías que se muere y resucita, no, es decir, no era la popular, es decir, no estaba ahí. Entonces, cuando Jesús muere en manos de Roma... ¿Cómo fue? Espérate, ¿cómo fue? Capítulo 20 tienen a Tomás el incrédulo, que cómo va a creer que ese es Jesús, que está revivido, porque la idea de un Mesías que se muere y resucita, no, es decir, no era la popular, es decir, no estaba ahí. Exacto, porque ellos no creían eso antes, pero luego de que viven con Jesús, ven todos los milagros y lo ven a él, ya creen. Tomás, luego, ¿qué pasó? ¿No creyó o siguió creyendo o no creyó? ¿Qué hizo después, Señor? ¿Qué hizo? Bueno, esto está bueno. Entonces, cuando Jesús muere en manos de Roma, los seguidores de Jesús debieron replantear la definición de Mesías, que el reino no es de este mundo, que la paz no es una paz en Judea, sino en los corazones, que el templo no debe ser reconstruido, sino que su cuerpo es el templo, que ya no es una salvación nacional, sino que es de la muerte, o peor, de un infierno. Entonces, el cristianismo se alinea con Roma, y esto fue como ya creo que el último clavo del ataúd de separar al cristianismo del judaísmo, particularmente, y pienso que lo que más lo separó fue en la revuelta de Bar Kokhba, porque cuando hubo el intento de liberar a Israel de Roma, los cristianos no participaron y en verdad esto fue un quiebre muy grande, porque no tenían aspiraciones nacionales, a diferencia del pueblo judío. Entonces, al fin de cuentas, la idea del Mesías, para que lo sepan, es que el mundo puede ser un lugar mejor sin la necesidad de un Deus ex machina. La política es la fuerza más fuerte que mueve al mundo y por eso es que el Mashiach es quien lidera el campo de la política. Yo sé que la gente relaciona corrupción con política, tienen razón que así es por ahora, pero justamente esa es la diferencia del Mashiach con los otros demás líderes a lo largo de la historia. Si en este momento no hay paz en el mundo, mi postura es que el Mashiach no ha llegado, porque eso es lo que apuntan los profetas. Sí, ya sabemos que para ustedes no ha llegado el Mesías, ya lo sabemos. Es decir, la postura, como bien Dante dijo, del judaísmo de Jacob, en general, el judaísmo, como se concibe hoy en día, es que el personaje en sí no importa tanto, sino que las implicaciones de lo que ocurre con el Mashiach es lo que implican. Es decir, un mundo de paz, un mundo sin competencia, de alegría, de todo. Entonces, básicamente, es lo que quería decir. Ahora, sí quiero resaltar sobre la idea de que hubo muchos judaísmos, que les voy a resumir todo lo que acabo de decir en pocas palabras. La idea en el siglo I, y yo sé, no estamos en la parte de la refutación, pero obviamente yo puedo hacer muchos anacronismos y decir, no, bueno, hoy las fuentes judías dicen esto, pero yo les dije la explicación histórica en el siglo I, II. No sé, díganme ustedes si yo estoy mal, pero
como que Jaico como que no ha dado, no ha presentado, no ha dado, como lo siento como flojo. ¿Qué opinan ustedes? No, no era así. Es decir, si ustedes se van a esa época y ustedes le preguntan a un judío, oye, ¿qué es el Mashiach? Nos va a liberar de Israel. Y hay varias fuentes, como les dije, que dicen eso. Quizás, Santi, perdón que te convoque. ¿Cuántos minutos tenemos para saber si puedo leerles las fuentes ahora sí? Anda. ¿Santi está ahí? Perfecto. Okay. Bueno, ok. Entonces, lo que ocurre es que la solución del cristianismo para, digamos, tratar de calzar con esta idea de que no hay paz en el mundo y todo esto, porque eso es lo que dicen los profetas repetidamente, un mundo de alegría, toda la visión de Isaías comienza así, y también Miqueas y Maljí, todos ellos hablan de eso, Obadia habla de eso, todos. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Dijeron, bueno, es verdad que Jesús no cumplió este tipo de profecías de un mundo que va a ser arreglado, sino que van a ser en una segunda llegada. Entonces entra acá en juego la idea de la resurrección, que realmente para mí no es problema la idea de la resurrección, ya les explico en un momento. Ay, pero ¿por qué? Eso es lo que yo quiero que hable, de la resurrección. Pero entonces nosotros, y eso es lo que yo creo, es que podríamos decir que el Mira cómo se ríe Dante. Mesías va a completar todo en un segundo round. Pudo quizás ser Shimon Bar Kokhba. Bar Kokhba quizás él fue el Mesías, porque es un candidato mesiánico de su época que va a revivir y lo mató Roma y va a cumplir todo cuando reviva o cuando vuelva. También pudo ser Judas el Galileo, Shimon Bar Giora, el Rebbe de Lubavitch, Schneerson de los años 90. Entonces, sí, la lógica es de un retorno que va a completar lo que no cumplió en su primer y único round. Entonces, el Mesías podría ser cualquiera. Disculpa. ¿Y qué es lo que está diciendo este hombre? Decirlo sobre la resurrección. Me gustaría ser un poco... la cara de Dante, miren a Dante. Sobre la resurrección. Miren, me gustaría... miren la cara. Miren. No. Ser un poco... acá. Increíble. Quiero solo, para no perder las fuentes, decirles todo aquí. Miren, la resurrección para nosotros en el judaísmo es uno de los principios fundamentales en la escatología del judaísmo, es decir, del fin de los tiempos. Tchiat HaMetim está en los principios de Maimónides y todo eso, ¿sí? Es como, entonces, el judaísmo acepta la posibilidad de milagros. La cara de Dante, como que dice, déjame ver qué es lo que este hombre va a decir. Mire. Como, entonces, el judaísmo acepta la posibilidad de milagros como la resurrección. Acepta la posibilidad del milagro de Jesús como que de resurrección, o sea, como que él resucitó, pero eso es común, de que resucite una persona así. Eliseo revive personas, Elías revive personas. Es verdad que Hashem es el que da la vida y la quita, pero incluso ocurrió con estos personajes. Entonces, la crítica del judaísmo acerca de la resurrección no es que sea una prueba mesiánica, es decir, nuestra crítica no es que si hubo resurrección o no hubo resurrección, nuestra crítica es que la resurrección no es, o sea, la narrativa teológica cristiana que vincularon a la resurrección sobre expiar el pecado y todo, la nueva definición de Mesías que el cristianismo fue desarrollando con el tiempo, es lo que el judaísmo no está de acuerdo, porque la idea de una resurrección en verdad no es problema. El judaísmo en la resurrección no es lo que causa fe, en el cristianismo sí. Es decir, esa es una gran diferencia entre nosotros para que entiendan nuestro punto de vista. Ahora, el cristianismo interpreta la resurrección de Jesús como esta señal escatológica que es la prueba absoluta. El judaísmo no ve en ningún fundamento similar en una resurrección de un Mesías ni nada de esto. Ahora, en el siglo I la creencia de la resurrección estaba dividida. Los fariseos afirmaban que había, los saduceos negaban la idea de la resurrección. Había escuelas como Shammai y Hillel que uno decía que el alma esperaba pasivamente en el Sheol y luego revivía, mientras que Hillel decía que era un juicio inmediato y luego la resurrección. Sobre la idea de resurrección con cuerpo, sin cuerpo, eso lo discute Maimónides. Maimónides tiene una postura distinta a todos y saben que Maimónides es el gran legislador sobre una resurrección sin cuerpo, así que tampoco es que el tema del cuerpo sea como una prueba absoluta para tratar de desmontar el judaísmo. Ahora, la discusión sobre si los muertos van a volver de la diáspora, si tendrán ropa, todos estos son temas que ya el judaísmo trata y por eso les digo que no es como la gran cosa para el judaísmo. No sé, yo lo siento flojo, señores. Lo siento muy flojo a Jaico. También otros antecedentes de la época, los textos apocalípticos, oráculos de Pastes. En Qumran se habla de esto, Revelación de Gabriel hablan de esto. La figura de Mashiach ben Yosef que muere en batalla, pero no resucita excepto en un midrash, que acá el profesor Dante lo mencionó. Ahí, bueno, les diré en la refutación, porque si uno leyera ese midrash se daría cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero es muy distinto al modelo cristiano. Ahora, me quedan minutos, Santi, bueno. Ahora, hay textos y generalmente cuando se habla de una resurrección,
muchas veces se va a hablar de una resurrección nacional y colectiva. En Ezequiel, en Daniel, en Isaías, en apócrifos como en Enoch, en Baruch, en Macabeos, en Segunda de Macabeos, perdón. Entonces, la Mishnah, en el Tratado de Sanedrín. Entonces, para que sepan como conclusión, incluso si Jesús hubiera resucitado, no, eso no lo convierte en Mesías, no es uno de las, para nosotros, razones de Mesías. Mesías es quien trae a los exilios, quien libera a Israel, quien hace de todas estas, digamos, un mundo perfecto. Y si en este momento no hay un mundo perfecto, Israel estamos en guerra, entonces el Mashiach aún no ha llegado. Bueno. Bien, Jacob, muchas gracias. Te quedaban 15 segundos. Bueno. Gracias, de verdad, gracias a los dos. Bueno. Tenemos un poco más de 3.200 personas en vivo. Un abrazo enorme para todos los que están conectados. Si pueden compartir sus likes, si pueden... Señores, esto está muy bueno, señores. Vamos a ver ahora, a Dante, ¿qué es? ¿Refutación? Todos aquellos que quizás no conocían a quienes están debatiendo el día de hoy puedan ir a sus respectivos canales y aprender más de todo este contenido que ellos hacen. Así que muchas gracias a todos. Yo dejaré el link en la descripción de Dante y buscaré de Jacob y de Santiago Alarcón, Rincón Apologético. Vamos a ver la participación de ahora refutación. En esta refutación, refutación Dante. Vamos a tener 10 minutos de cada uno. 10. Primero va a arrancar Dante con sus respectivos 10 minutos y luego le va a seguir Jacob con sus respectivos 10 minutos. Sigue siendo de la misma manera, yo aparezco en el último minuto sin decir nada para no interrumpir el discurso. Bien. Y ustedes ya saben de que es el último minuto y bueno, no voy a interrumpir, la idea es que vayan ya redondeando, voy a tratar de ser lo más flexible. Bien, Dante, ¿estás? Sí, decime. Después de la respuesta que daremos, ¿hay otra post-respuesta? Claro, hay una más de 7 minutos. Hay una más de 7 minutos. Bien, buenísimo. Dante, ¿estás preparado? Listo. Bien, lo único que te quería comentar, Dante, por las dudas, parece que estás teniendo un problemita de internet, te ves un poquito pixelado y a veces como que la imagen solamente se corta. Se escucha todo bien, pero te aviso por las dudas. Si llega esto a empeorar y no se entiende bien lo que querés decir, yo intervengo, pauso un cachito el tiempo e intervengo. ¿Está bien? Quiero aclarar eso, por las dudas. Muy bien. Dame un segundo en este caso, por favor. Para hacer vamos a adelantarlo, a ver si arreglan aquí esto, vamos a adelantarlo. ¿No? Fluya mejor. A ver, vamos a ver. Aquí arrancó, señores. Me he quedado impresionado por la argumentación de Jacob, porque yo me esperaba sinceramente algo más contundente. Le he presentado contundentemente el caso de la resurrección y los comentarios que ha dado al final, la verdad que me han sido sorpresivos y no en un exactamente buen sentido. Bueno. Pero quisiera comenzar señalando cómo él empezó su discurso. A ver, ¿cómo fue que él empezó? Que yo no recuerdo. A ver. Señalando cuestión de diferencias entre católicos y protestantes. Jacob, eso no te va a resultar aquí, porque católicos, ortodoxos y protestantes estamos todos unidos en afirmar a Cristo como Mesías. Claro. Así que ese punto es algo común de nuestro depósito cristiano. Claro. Ahora sí, vamos sobre las cosas primero que dijiste sobre la resurrección. Miren lo que dijo. Incluso si Jesús hubiera resucitado, eso no sería problema para el judaísmo. Wow, sí, cuando él dijo eso, digo, pero ven acá. ¿Cómo que si resucita eso no es problema? Vamos a ver cómo Dante se lo explica. ¿Cómo es posible que se diga que el mayor candidato a Mesías concebido en la historia de entre los judíos podría haber resucitado y aún así no es el Mesías? ¿No será que están equivocados en su perspectiva? Sí, están equivocados en su interpretación los judíos. Qué pena, hay que orar mucho por ellos. Dice, Eliseo y Elías también reviven personas. Claro, pero lo hacen con el poder de Dios. Pero si Cristo realmente resucitó y tú mismo admitiste que la resurrección solo la puede hacer Dios, ¿significa que Dios habría resucitado un falso Mesías? Ya me obvia aquí, señores. ¿Qué? Escúchenlo de nuevo, escúchenlo. De Dios. Pero si Cristo realmente resucitó y tú mismo admitiste que la resurrección solo la puede hacer Dios, ¿significa que Dios habría resucitado un falso Mesías? Por favor, Jacob, ¿no te das cuenta de los absurdos a los que llega tu postura? Bueno. Dice, Maimónides habla de una resurrección sin cuerpo, pero Jacob se olvidó informarles que Maimónides es de bien entrada a la Edad Media, no un autor del judaísmo antiguo como para que sea relevante este contexto.
Luego, él mismo confesó que todos estos autoproclamados mesías del siglo I murieron, pero ¿sabes qué más tienen en común? Que quedaron muertos, a diferencia de Cristo que se levantó de la tumba. Y esto no es una mera narrativa teológica. Te estableció los puntos históricos con argumentación histórica desde historiadores judíos. No puedes seguir ignorando eso, por favor. Luego, dice Jacob, ¿cómo es esto de que justo nosotros los judíos no creemos en el Mesías? Los cristianos nos dicen que somos ciegos. Disculpa, Dios mismo en las escrituras judías le dice al pueblo judío que tienen ojos y no ven. Jeremías 5:21. No creería que un cristiano tenga que recordarte tus escrituras judías. Un cristiano tenga que recordarte tus escrituras judías. Es buenísimo. Le está dando como es, señores, como que le pone picante, le pone como sazón Dante, ¿verdad? Luego, Jacob dice, ungido significa que es un ritual para dar un cargo político. Ay. Ese reduccionismo es refutado del modo siguiente. A ver. Filosofía judía es refutado por la enciclopedia judía, porque en la enciclopedia judía se nos informa que la unción es primariamente sacerdotal antes que política y fundamentalmente para santificar, para retirar a la persona de lo profano. Luego Jacob dice, Rey Mesías será una figura política, así como Ciro. Esa será tu interpretación rabínica particular, posterior, poscristiana y anticristiana. Pero si nos vamos al judaísmo antiguo, dentro de ello tiene documentos de antes de Cristo, como el documento de Damasco, el rollo 1QS y el testamento de los 12 patriarcas, que nos hablan asimismo de un Mesías sacerdotal que no es político y que incluso está por encima del político. Queda obliterado tu principal alegación en tu discurso de apertura. Señores, pero Dante se preparó para este debate. Se preparó el hombre. Lo que tanto alegaste es un argumento que ha quedado muerto y no va a resucitar. Luego, dice Jacob que en Qumran hay 3 tipos de Mesías y el cristianismo los junta en uno. ¿No te das cuenta, Jacob, qué irrazonable es tener 3 tipos de Mesías? Porque las escrituras judías hablan de un solo Mesías. En consecuencia, el que se confluya en uno es lo más razonable y terminas con tus propias palabras mostrando la razonabilidad del cristianismo, como dicen las escrituras judías. Según de Samuel 1:16, tu propia boca ha hablado contra ti. Bueno, está complicado, señor. Dice Jacob, Mesías significa un guerrero, líder político, militar. Asimismo, dice que en el siglo I había muchas formas de judaísmo, pero que todas coincidían en ver al Mesías simplemente como un liberador militar en términos nacionales, un liberador nacional, un caudillo, básicamente. Facilito te refuto con las propias fuentes judías. En primera instancia, la salvación se plantea también en términos espirituales. Salmo 138. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. No es de qué. Espérate. No es de la opresión, de los políticos. Espérate. Refuto con las propias fuentes judías. En primera instancia, la salvación se plantea también en términos espirituales. Espirituales. Salmo 138. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Sí, ellos malinterpretaron, fue los judíos. Qué pena, por eso Dios le da ya la autoridad a su iglesia, a su ministro, a su maestro, para que interpreten de ahí para adelante, sin errores, que le va a mandar el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Pero eso ellos no lo creen. No solo de la opresión extranjera. Asimismo, tienes el documento en la comunidad Qumran antes de Cristo, 4Q491, donde se nos habla de un Mesías que está basado esta interpretación en Isaías 53, el texto clave que cité, que es sacerdotal, espiritual, y el alcance de su redención no se cierra solo en los límites nacionalistas del pueblo de Israel, sino que se extiende a todo el mundo. Nuevamente, otro argumento muerto que no va a resucitar. Luego, dice Jacob, la nueva definición mesiánica de los cristianos no era una definición nacionalista. Ellos inventaron esa definición no nacionalista del Mesías. Pero ya te estoy mostrando que incluso en un documento antes de Cristo entre los judíos había esa visión. Adicionalmente, tienes tu propia escritura. Isaías 49:6 dice que el Mesías es para el remanente de Israel y para las naciones. Trasciende las fronteras nacionales. Y no habla de todo Israel como estructura política, sino de un remanente. Eso se cumpliría en el cristianismo. Porque hay un autor muy relevante, muy conocedor de judaísmo, que ha admitido que en el siglo I muchos de los cristianos eran judíos. ¿Sabes a quién acabo de citar? A Jacob Amar Rothstein, a ti mismo. Luego, ¿cómo fue
¿Cómo fue? Espérate. De las nacionales. Y no habla de todo Israel como estructura política, sino de un remanente. Eso se cumpliría en el cristianismo. Escucha. Porque hay un autor muy relevante, muy conocedor de judaísmo, que ha admitido que en el siglo I muchos de los cristianos eran judíos. ¿Sabes a quién acabo de citar? A Yaakov Amar Rothstein, a ti mismo. ¿Qué? Luego, dice Yaakov, para el judaísmo el Mesías es simplemente una figura humana. Pues mira esto. El mayor intérprete judío de toda la historia, Rashi, nos dice que el Hijo del Hombre en Daniel 7 es el Mesías. Y el académico judío Daniel Boyarin, PhD por el Jewish Theological Seminary, informa que ese Hijo del Hombre es una figura redentora que es divino y se presenta con forma humana. Lo afirma un académico judío haciendo exégesis de Daniel 7 y termina confluyendo con la visión cristiana. Bueno. Pero Jacob nos va a decir que es una hipótesis muy rechazada en la academia, esto de un Mesías que sufre y que se tenga esa concepción de antes de Cristo. Yo tengo un montón de académicos, aparte de todo lo que te he citado en el discurso de apertura y acá apuntado y lo que te he citado de Qumran, que te dan la contra. Y por otra parte, en tu propia tradición judía, resulta que, como afirma Daniel Boyarin, el texto de Isaías 53, que nos habla de un siervo sufriente, que muere, que es molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5, resulta que hasta prácticamente el periodo moderno, todas las fuentes judías, la mayoría de fuentes judías más antiguas lo aplican al Mesías. Bueno. Luego, dice Jacob, el Mesías sufriente no tiene conexión con la expiación. Por favor, tendré que repetirte Jeremías 5:21, ¿tienes ojos y no ves? Con tus ojos mira Isaías 53:5, fue molido por nuestros pecados. También dice, por sus llagas fuimos sanados. Está hablando en términos de expiación. ¿Quieres más? Léete el documento 11Q Melquisedec, en donde se dice que de la comunidad Qumran antes de Cristo, se dice que el ungido de Daniel conecta con el mensajero de Isaías 52:7, y esto en un contexto de concepción mesiánica donde el Mesías sufre y trae expiación. Con las propias fuentes judías está siendo obliterado. Pero tú intentas usar las fuentes cristianas y me citas Juan 20 diciendo que Tomás no creía en la visión de un Mesías que muere y resucita. Ciertamente Tomás era escéptico, chocolate por la noticia, eso ya lo sabemos los cristianos. Chocolate por la noticia. Pero yo no estoy diciendo que la idea de Mesías muerto y resucitado era mayoritaria en el judaísmo. Yo no estoy diciendo que sea mayoritaria, pero lo que sí digo es consistentemente que se observa y existe. Y por lo tanto, el cristianismo no surge como una invención de la nada, sino que tiene sus raíces dentro del judaísmo mismo. Dice Jacob, los cristianos replantearon la concepción del reino de Dios como un reino que no es de este mundo. Ay. ¿Perdona? Te voy a citar tu propia fuente judía, Mishnah Berachot, donde se habla del reino de los cielos fundamentalmente como una realidad ético-espiritual vinculada a cumplir los mandamientos y tener conciencia de Dios. Así que esa concepción de reino de Dios simplemente como un asunto nacionalista, terrenal, político, es tu concepción particular rabínica, postcristiana y anticristiana. Le está dando con todo Dante, señores. Es una ametralladora andante. Luego, dice Jacob, su gran argumento que le encanta. Si no hay paz en el mundo, mi postura es que no ha llegado el Mesías. Exacto. Siempre dicen eso los judíos. Como no hay paz, porque vino a dar paz y no hay paz. Escuchen esto, señores. Concepción particular rabínica, postcristiana y anticristiana. Escuchen. Luego, dice Jacob, su gran argumento que le encanta. Si no hay paz en el mundo, mi postura es que no ha llegado el Mesías. Jacob, disculpa, pero en Isaías 2:2 dice, acontecerá al final de los tiempos. De esa paz se habla al final de los tiempos. Y resulta que el propio texto judío de Berachot 34 dice que cuando llegue el Mesías, el orden mundial seguirá igual, que lo único que cambiará será la situación de Israel. Entonces, lo que tú estás diciendo de que tiene que haber necesariamente paz en todo el mundo es una concepción tuya que es contradicha por las propias fuentes judías. Pero hasta con la escritura judía te voy a refutar. Porque tú dijiste lo siguiente, todos los profetas hablan de paz luego del Mesías. Falso, porque en Daniel 9:26 se dice que vendrá el Mesías, que llegará el Mesías. Pero luego de la muerte del Mesías se habla, ¿sabes de qué? De desolación, de que la ciudad de Jerusalén será destruida, de que el templo será destruida. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Así que si Jesús no es el Mesías, ya nadie puede serlo. Y tu esperanza de Mesías está vacía. Ya se destruyó el templo. Si Jesús no es el Mesías,
te has quedado sin Mesías. Gracias. Bueno, señores, le dio con todo aquí. Con todo le dio. Vamos a escuchar a Jacob a ver cómo es refuta todo esto que le planteó Dante. Esto está buenísimo, señores. Recuerden que le dejaré el link en la descripción de Rincón Apologético de Dante y de Jacob. Lo buscaré y le pondré en la descripción. Posteado. Vamos a ver. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero... Jacob, ¿estás preparado? Está ready, Jacob. Vamos a ver. Sí. Bueno, perfecto. Son 10 minutos. Ajá. Nuevamente la misma modalidad. Cuando enciendo cámara, falta 1 minuto nada más. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Vamos a esto, señores. Dale play. Bueno, el profesor Dante no refutó nada de lo que dije. Yo hablé del contexto histórico, hablé de los pensamientos de los judaísmos y lo que hizo fue lanzar fuentes del judaísmo como si no lo conociera. Y les voy a hablar de un falso silogismo con el que empezó Dante. A ver. Que él dice, le voy a lanzar fuentes judías y si no les responde, entonces Jesús es el Mesías. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque quizás sí hay respuestas que yo no puedo traer en este espacio y aún así eso no, o puede que yo dé las respuestas y hay tantas variaciones de ese falso silogismo que quiero comenzar con la fuente de pensar que nosotros nos atenemos a lo que digan los académicos, con todo el respeto, y yo estoy en el mundo de la academia, un académico no fija lo que diga. Hay académicos judíos, como dice el académico judío, Daniel Boyarin judío, que un académico judío como Israel Finkelstein dice que el éxodo nunca ocurrió. Eso no significa que el éxodo no ocurrió, es decir, también es un falso silogismo o una falacia de autoridad. Ay, está tirando, Jacob, ya se está poniendo las pilas. Que se llama. Les quiero hablar sobre la hipótesis de Boyarin. Es muy criticada porque él asume que no existe la idea de un Mashiach sufriente, y sí existe la idea de un Mashiach sufriente, pero es Mashiach ben Yosef. Ya les dije, es una idea secundaria y no es el Mesías davídico del que estamos hablando los judíos día y noche. La crítica que más se le hace a la hipótesis de Daniel Boyarin es que él no tiene sustento real histórico, sino que él toma fuentes posteriores para tratar de explicar una realidad histórica anterior. Es decir, es lo que hizo aquí Dante durante todo ese tiempo, que el Talmud... Pero yo les hablé del contexto histórico de por qué Jesús no fue un Mesías en su época. Simplemente se unió a la lista de los Mesías que fracasaron. Voy a leerles algunas de las fuentes que cita Daniel Boyarin en su texto. Que fracasaron. Pero para el mito de que no se habló de que Isaías 53 es del pueblo de Israel, porque aquí les voy a hacer una aclaración. Isaías 53 existe nuestra explicación de que habla del pueblo de Israel. Eso no niega que también habla el Mesías. Es decir, en el judaísmo existe esta dualidad que habla tanto de este como de este, porque el Mesías es parte de Israel. Por ejemplo, en Orígenes, esto es contra Celso, libro 1, 54 al 55, él dice, recuerdo una discusión con los sabios. La cara de Dante, mira la cara. De este como de este, porque el Mesías es parte de Israel. Por ejemplo, en Orígenes, esto es contra Celso, libro 1, 54 al 55, él dice, recuerdo una discusión con los sabios que ellos usan esta profecía, se habla de Isaías 53 ahí, y el judío decía que habían sido profetizados sobre toda la nación en su conjunto. Es decir, Orígenes del siglo II está horrorizado porque los judíos decían en esa época que habla sobre Israel. Es decir, es falso lo que se está planteando aquí sobre el Targum. Les voy a leer algunos versículos del Targum en Isaías 53, que fue una de las fuentes que Dante nos trató de dar. Dice, versículo 3, la presencia divina se apartó de nosotros, seremos despreciados y no tenidos en cuenta, en plural. Versículo 4, nosotros fuimos considerados aplastados, golpeados delante de Hashem y afligidos, en plural. Versículo 8, porque quitará el dominio de las naciones de la tierra de Israel, es decir, un ente nacional. A propósito, también ahí el Targum habla de que va a reconstruir el templo. Dante acaba de decir que si no hay templo, no, y justo el Targum habla de que lo va a reconstruir. El pecado de mi pueblo ha cometido, vendrán sobre ellos, plural. Versículo 9, para los que cometen pecados no establezcan ni hablen engaños en sus bocas, en plural. Versículo 10, multiplicarán hijos e hijas, prolongarán sus días, en plural. Y también el 11, también se saciarán del botín de los reyes, en plural. Ahora, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo tal cosa. Eso es una cita totalmente sacada del Zohar, porque en el Zohar hay una referencia de Isaías 53 que habla de eso, pero Dante no va a mencionar, porque esto es lo que hacen muchos misioneros, es tomar las fuentes judías con pinzas, sacarlas de contexto y dar una idea que no está ahí. Ojo, está diciendo que Dante está sacando las citas de contexto. Ojo. Isaías 53 es citado también en boca de Rabbi Shimon Bar Yochai por el Zohar, refiriéndose al ángel Metatrón, a Elías, a Mashiach ben Yosef, a Moisés unas 7 veces, a Israel en el volumen 2, 29b, a los justos de Israel también un montón de veces. Entonces,
la hipótesis de Boyarin es simplemente una crítica a Klausner que, en fin, ahí les di unas fuentes, también la del Talmud, que en el Talmud se habla del Mesías leproso y ahí se refiere también de Israel, porque la página anterior dice que Israel son los leprosos y el Mesías está poniéndole vendas a Israel, es decir, es el conjunto Israel y el Mesías juntos, es decir, nuevamente vemos como Isaías 53 siempre también se ha entendido en el plural, es decir, ahora, sobre que el Mesías es muerto y resucitado por Ben David, a mí me ha causado risa esta fuente de Dante, porque si la hubiera leído, sabe que el Mesías que se está hablando ahí es Mashiach ben Yosef, que es de la tribu de Efraín, el que muere, y su nombre es Nehemías ben Jushiel, que era un personaje del siglo VII. Es decir, Dante nos está dando una fuente afirmándonos que el Mesías es Nehemías ben Jushiel. Entonces el Mesías sí llegó, es Nehemías ben Jushiel del siglo VII. Sobre la hipótesis de Israel Knoll, quiero hablarles... Ojo, está tirando datos ahí, Jacob, ojo. Sobre una de las hipótesis más criticadas en el mundo de la academia. Acá solo para darles algunas probaditas de las críticas que se le han dado a este personaje. Bueno, contexto y porque Dante no lo explicó, Israel Knoll afirma que hay un Mesías sufriente en Qumran y que es un previo a la idea del Mesías del cristianismo. Ellen Schuller, 2002, dice que acá Israel Knoll hace reconstrucciones forzadas, hace hipótesis especulativas, tiene una debilidad metodológica, le falta la profundidad académica, puede ondear más en la crítica puntual, ¿sí? Porque lo que hace Knoll es que lee e interpreta textos que no están ahí. Señores, perdone que lo paro aquí, pero estoy viendo un comentario que dice que la Biblia de Carlos Veló tiene Isaías 68. Construye textos que no están ahí. También John Collins, otro académico en The Jewish Quarterly Review en el año 2000, también dice que las identificaciones que Knoll hace tienen pocos fundamentos y lo hace de forma intuitiva, sin ninguna discusión crítica de los textos, que tiene problemas con textos clave, como el texto de la autoglorificación, que acá Dante lo mencionó, 4Q 491. Esta es la fuente que Dante está sacando de Israel Knoll, es una de las que le critican de que ahí no está hablando de que sea mesiánico y de que es más bien un Mesías sacerdotal y no uno real. Entonces Dante nos dio una fuente que no habla de Jesús, por supuesto. También sobre el texto del Hijo de Dios, que también lo mencionó, 4Q 200. ¿Qué? Dice que no, Dante con la cabeza, dice que no. Viene la respuesta después de Dante atrás, ojo. 46, que también está haciéndose como una identificación con un rey extranjero como Augusto, que no tiene base histórica. Bueno, otra de las críticas que tiene. Ronald Troxel del 2001 dice que hace asunciones equivocadas, que no maneja los evangelios, que hace exceso en correlaciones hipotéticas. Kreilberg en el año 2000 también le hace crítica, que no tiene evidencia suficiente, que tiene hipótesis especulativas, etcétera. Me puedo quedar hablando de todas las es una hipótesis rechazada y me da risa que alguien tan preparado como Dante lo esté citando. Ahora, sobre la forma corporal del Mesías, ya hablamos de eso, no es problema. En el judaísmo Maimónides discute eso también. Dante nos cita Corintios. Corintios también insinúa de que no es corporal, ni siquiera. Y ahí a propósito, tampoco habla de las mujeres. Dante afirmó que ahí se mencionaba, no habla de eso a propósito. El fenómeno de que las mujeres toman parte en grupos sectarios es algo muy conocido. Entonces, tampoco es de sorprender que las mujeres hayan dicho estos testimonios. Entonces, ahora, sobre que Jacob dirá que los textos del hebreo y va a usar el hebreo. Por supuesto, es que la Biblia fue escrita en hebreo. No entiendo por qué, cómo esa, ¿cómo se dice? Hostilidad con el idioma hebreo. Solo para darles una idea. El catolicismo tiene este dilema de la doble fuente, si utilizar la Septuaginta, que es la que utilizaron los apóstoles, o utilizar la Vulgata, que es un texto que se basó en muy alta medida en los textos masoréticos que utilizamos los judíos, es decir, del hebreo. Esto, si quieren, también les puedo leer las fuentes de escritos entre Agustín de Hipona y Jerónimo, y Agustín le reclama a Jerónimo porque va a utilizar el hebreo, si la Vulgata, los textos griegos son, y Jerónimo le dice, perdón, la Vulgata, y les recuerdo que la Vulgata fue el texto oficializado por la Iglesia en el Concilio de Trento. La Nova Vulgata es la revisión actual de Jerónimo de 1979, es la que quizás usan todos ustedes, el catolicismo. Otro dato, en la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica que utilizan, habla también en el pie de nota que Isaías 53 tiene una lectura colectiva, no solo sobre el Mesías. Los mismos editores del catolicismo lo tienen esto, lo dice, por ejemplo, en la edición colectiva de 1966, la de 1967, que está basada en la versión francesa. Sobre... ¿qué otra cosa se dijo? Sobre la interpretación de las profecías, nos citó a Miqueas 5, ahí habla de que es un guerrero militar. Entonces,
nuevamente, el factor militar que Dante rechaza, lo dice la propia fuente que nos está leyendo. Isaías 9:6, también. Y también las fuentes judías dicen que se cumplió en Ezequías. Entonces, otra cosa. Isaías 12:10, ahí también habla de una guerra contra Jerusalén. Y, por ejemplo, nos dijo también una fuente de la fuente de Sukkah, que el Mesías muere. Ahí habla de Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Jesús es Mesías de la tribu de Efraín, porque es Mashiach ben Yosef, es porque es de la tribu de Efraín. Entonces Dante acaba de destruir el linaje de Mateo y el linaje de Lucas. Ojo. Un aplauso. Salmo 118, la piedra angular que rechazaron los identificadores. Por favor, público, lean ese salmo. Ahí habla de Israel. Israel somos la piedra angular que las naciones rechazan. Les gusta sacar todo de contexto. Ahora. Y sigue atacando, que Dante está sacando todo de contexto. Díganme en los comentarios qué opinan. El único Mesías muerto que ha triunfado es Jesús, pero eso tiene razones históricas. Primero, como les dije, la definición de Mesías que tiene el cristianismo es otra. Entonces, para Dante, el Mesías que triunfó es un Mesías que no tiene nada que ver con la definición histórica, que yo les dije que Dante no pudo refutar, ni siquiera abordó el tema sobre el resto de fuentes que tocó en el segundo round. Eso también lo abordaré en la siguiente parte, porque creo que se acabó el tiempo. Santi. Espérese que estoy tirando 30 aquí segundos. una foto. Ok. Los 30 segundos que me va a tardar en encontrar la fuente. Ok, sobre el... Segundo. Estoy tirando una foto, señores, que una foto para la miniatura. Bueno, sí. Bueno, dejemos hasta acá, pero como el punto es que no traten de tomar fuentes de judíos tratando de sacarlas lo que no dicen. Nosotros conocemos nuestras fuentes y aún así no creemos en Jesús. Por favor, te dicen un poco la lógica. Si no creemos en Jesús porque estamos seguros que las fuentes no dicen eso y el misionerismo se ha encargado de siempre sacarlas de contexto. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, señores, le toca a Dante. Jacob. Le toca a Dante ahora, señores, pero yo dejaré el video hasta acá y le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético para que usted lo vaya y lo vea completo y vea al final. Hasta el momento, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dio mejores argumentos? Me gustó al final que ya Yaico dio unos cuantos datos que quiero ver cómo Dante se los refuta o qué habla sobre esto. Así que vaya al canal de Rincón Apologético, también le dejaré el canal de Yaico, de Dante en la descripción. ¿Qué opinas? En los comentarios los leo.